Yo tenía pánico brutal a hablar en público y es un problema. Un periodista que no puede hablar en público, mi trabajo era incapacitante. Irán estas emociones que tú dices, estas sensaciones de me transpiran las manos, a mí me cuesta mucho respirar. Taquicardia. Aprendí a respirar y sobre todo esto en que decías de que proyectamos lo que pensarán otros de nosotros, ¿no? Estamos todo el rato poniendo el foco en los demás. El yo espejo. No puedes vivir en eso te agota mucho, te Nadie se da desgasta cuenta mucho. de que no estás cómodo, de que lo estás pasando mal, solamente te das cuenta tú. Mini plan para perder el miedo a hablar en público. Nelly, Marga, bienvenidas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hablar en público, vaya miedo, vaya presión, vaya ansiedad. Pero a ver, si no lo hemos trabajado, si no lo hemos currado, si nadie sale al escenario sin por lo menos haberse preparado un poquito lo que quiere decir, ¿por qué ese pánico a hablar en público? Porque es que es pánico hablar en público. Sí, hay gente que se bloquea, pánico y ya no puede salir de eso. Pero ¿y esto por qué? A ver, porque el cerebro funciona de muchas maneras. Mm. Entonces, cuando tú sientes presión, cuando hay gente que te está viendo, eso genera mucho nerviosismo en mucha gente. Hay gente que no. Hay gente que lo lleva bien y que lo ha trabajado, que ha estudiado incluso oratoria y todo eso y vale, súper bien. Pero sí que es verdad que la mayoría de las personas siente ese bloqueo emocional y no puede ni siquiera, porque la neurociencia, ya ves, el cuerpo habla, entonces empiezas a sudar, te tiemblan las manos, te tiembla la voz, y bueno, esto es normal, ¿eh? Es normal. ¿Por qué? Porque no somos de piedras, somos normales. Y bueno, estas cosas surgen por ese bloqueo emocional, esa ansiedad que te genera el estar ya frente a alguien, Vale, ya a sea en ver, una entrevista o en un auditorio. vamos a dar un paso atrás, ¿no? Vamos a ver ese bloqueo emocional y esos síntomas físicos que genera, ¿no? Porque posiblemente muchas personas ni siquiera sean conscientes de que tienen miedo a hablar en público hasta que llega el momento ¡guau! Y entra vértigo, ¿no? A ver, ¿cuáles serían estos síntomas Sí, entonces? a ver, aquí la amígdala es lo que a La nivel amígdala. neurociencia reacciona primero la amígdala, ¿no? Y luego ya la parte racional. Entonces, ¿qué pasa? Te tiembla la voz, las manos te sudan las axilas, o sea, hay gente que le pasan estas cosas, ¿no? Entonces, lo suyo es micropausa, Mm. 2 segundos, 3 segundos y sobre todo la respiración. Aquí hay que trabajar mucho la respiración. Ok. Y algo muy importante que suele funcionar es cuando inhalas, exhalas. Y Margarita me dio el tip de como si quisieras apagar una vela. Ok. Te imaginas una vela y Vale. entonces tú no quieras apagarla desde un principio, sino hasta el final. Entonces inhalas, es más, hazlo conmigo y lo vas a notar. Inhala. ¿Ves cómo tu cuerpo Vale. empieza como a tranquilizarse un poquito? O sea, lo Sí. notas. Sí, O sea, sí. con 2 respiraciones que hagas, no tienes que estar completamente relajado. Simplemente que controles tu respiración. Inhales, exhales, 2 respiraciones lentas y eso te va a ayudar muchísimo. Te va a Nelly. ayudar muchísimo. Ahora, otra cosa, como tú traes una pluma en la mano, Ujú. eso también da mucha seguridad. Cuando traes algo en la mano, Vale. eso también, porque canalizas esa inseguridad, ese miedo, ese nerviosismo, lo canalizas en lo que traes en la mano. Ah, qué buen truco. Entonces, es un truco que de hecho en películas también se ha visto. Entonces, bueno, coges algo que te ayude a transmitirlo, canalizar todo eso, pues lo tienes ahí. Vale. Y ni quien se dé cuenta. Ahora, nadie se va a dar cuenta. El 80% nadie está pendiente de lo que te pasa a ti en tu cuerpo. Solo tú. Vale. Que bien me hubieran venido a mí estos consejos porque lo comentábamos antes fuera de micro. Yo tenía no miedo, un pánico brutal a hablar en público y es un problema. Un periodista que no puede hablar en público. Claro, para mi trabajo era incapacitante. Irán estas emociones que tú dices, estas sensaciones de me transpiran las manos, a mí me cuesta mucho respirar. Taquicardia. Taquicardia, bueno, no, me ponía como si estuviera saltando desde un avión a 3.000 metros de altura, ¿no? Y efectivamente aprendí a respirar y a parar un segundo y sobre todo esto en que decías de que proyectamos lo que pensarán otros de nosotros, ¿no? Estamos todo el rato poniendo el foco en los demás, no El lo yo ponemos espejo, que es el una yo teoría que espejo. nos habla de eso. Estás pensando todo el tiempo lo que los demás creen de ti. No, no puedes vivir en eso. Eso te agota Porque has mucho, te dicho una desgasta cosa, mucho. Nelly, que vamos a ponerla en titular grande. Nadie se da cuenta de que no estás cómodo, de que lo estás pasando mal, solamente te das cuenta tú. Claro, y lo que le decía a Margarita hace rato. O sea, ¿en qué lo que nos habla Víctor Frank, ¿no? Del Hmm. sentido del foco? ¿Qué tienes que hacer?
para poder cambiar esto? Bueno, muy sencillo, 3 cosas. O sea, si tú pones el foco en tus pensamientos, pones el foco en tu voz y pones el foco en tu cara, vas mal. Va, Vas mal porque generas mucha ansiedad. ¿Qué tienes que hacer? Poner el foco en el mensaje que estás transmitiendo y en la persona que está delante. Punto. O sea, no en tu voz, no en tu cara, no en tus pensamientos, porque te estás auto observando, autocriticando todo el tiempo, constantemente, y eso te genera mucha ansiedad. Más bien en la persona que te está escuchando y en el mensaje que estás transmitiendo. Ahí tienes que poner el foco. piensa en ellos, ¿no? En quien te está escuchando para que entienda el mensaje. Eso es, ahí desgástate, lo que quieras. Qué Ahí bueno pon ese, el qué bueno interés. ese. Claro, porque lo comentábamos antes, ¿no? Realmente en España y en los países latinoamericanos no se nos enseña bien a hablar en público, ¿no? Esto es algo que a lo mejor la cultura norteamericana, del show and tell, ¿no? Que hemos visto en las películas tan a menudo, eso se trabaja mucho, pero en España no se nos enseña a hablar oratoria en el colegio, ¿no? Bueno, al menos yo en México, ahí cuando estaba chica, sí que tenía clases de oratoria. Ah, vale. Pero por eso yo en su momento, pues, hacía oratoria y, bueno, hacía poesía y todo eso, ¿no? Declamaciones y esas cosas. Mm, Entonces, pero sí que es verdad que aquí en España no te educan, no te enseñan, incluso no te enseñan mucha parte, del trabajo emocional, ¿no? Que implica el hablar en público. No te enseñan nada de eso. Entonces, hay que asesorarnos, apoyarnos y que no pasa nada, es que no somos expertos, no somos perfectos. O sea, de hecho, o sea, si tú mides la perfección, eso te bloquea, te genera ansiedad. Pero si tú mides el progreso, eso te motiva. Es que esto pasa mucho, eh, de nuevo, tiro, ¿no? De experiencia personal. Estás encima del escenario, quieres hacerlo perfecto, además personas que somos, me incluyo, perfeccionistas, y el momento en el que trastabillas un poco, no dices una palabra perfecta, no diccionas bien, ya estás con la cabeza, la he Sí, cagado, estás ahí, me quedo en eso claro, y no avanzo y ya te pones nervioso y ya tal. Jo, esto, eso pasa a ver, esto hay que mucho. trabajarlo, ¿no? A ver, Sí. Marga, esto se trabaja antes de salir, evidentemente, al escenario o a una presentación dentro de un entorno laboral. Esto se trabaja. O incluso para ir a la Claro, entrevista. claro, O a la entrevista lo de que estábamos trabajo. comentando, que esta habilidad, la oratoria, muchas veces pensamos que se circunscribe a actores, a personas que se suben encima de un escenario, pero las habilidades comunicativas son transversales en la vida, ¿no? Y en el tema de la búsqueda de empleo, en un trabajo en sí, esas habilidades se van a mostrar, pues, en una entrevista, en una reunión, ya sea con un equipo pequeño, un equipo más grande. Y no solo tiene que tener a la persona que lidera el equipo, cualquier persona para expresar una idea. Al final, para mí, lo importante es hacer fácil lo difícil y hacer que el mensaje sea comprensible, ¿no? Mm. Y lo que me comentaba ahí antes de la coherencia y de no impostar. Si yo no estoy acostumbrada a utilizar un vocabulario específico o, bueno, determinada palabra, no tengo por qué utilizarlo, ¿vale? Porque Claro. tengas un vocabulario más extenso no quiere decir que comuniques mejor. Entonces, para mí lo importante es hacerte entender, hacer fácil lo difícil y tener una estructura en lo que estás comunicando. Fíjate que has dicho, Marga, que no solamente los líderes tienen que saber hablar en público o, bueno, sí, en un entorno Una mesa de reunión, redonda. una mesa redonda, lo que también una persona que no lidera equipos, pero que quiere exhibir su trabajo, trasladarlo, comunicarlo, tiene que trabajar estas habilidades. Ujú. Vale, 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 esto es importante. ¿Recomendáis que alguien se sume a un curso, una formación o YouTube? ¿O cómo sería alguien que dice, vale, yo tengo pánico escénico? Empiezo por la parte psicológica, empiezo por la parte más de labor. ¿Cómo lo podemos estructurar Yo esto? creo que, clave en tu casa, frente al espejo, o sea, antes de meterte a cursos y todo Vale. eso, tú en tu casa frente al espejo, oye, ¿sabes qué? Te paras y empiezas a hablar. O sea, practicar. Aquí lo importante es ver ese progreso, entonces tienes que practicar Jo, pero contigo hay estas mismo. personas que no se pueden ver, como en mi caso, en vídeo, por ejemplo, que dices, joder, es que no me gustó nada, tal, esto hay que superarlo. Bueno, ese hay que trabajar la autoestima, hijo. Vale, vale, Pero vale, vale, bueno, vale. fuera de ahí, fuera de ahí es importante eso, ¿no? Practicar un poquito en casa frente al espejo, face to face, y si no con alguien más que te genere confianza, para que Ay, te pueda ayudar, ¿no? Para que te dé un poco de feedback, esa es ¿no? En buena. ese sentido, porque tienes pronunciación, tono de voz, que si alto, que si bajo, o sea, es importante.
Porque tendemos a hablar Porque así muy claro, entonces, chiquitito. pero te haces chiquito. Aquí Claro, primero, hay que postura. La proyectar la postura es voz y importante. la La postura. postura, el poder, los brazos, ¿qué dice? Los brazos abiertos, apertura, Que brazos acompañen al cerrados, mensaje. cerrado. No, o sea, todo El acompaña, lenguaje que si el lenguaje corporal. corporal es clave en esta vida. El lenguaje corporal es clave. Pues La de esto mirada, a haremos quién miras, algún episodio del lenguaje el corporal porque esto enfoque, tiene mucha miga, tiene ¿eh? mucho, mucho, mucho. Yo muchas veces, o me lo llevo un poco a lo personal, lo que a mí me ha pasado cuando he intentado trabajar mis habilidades comunicativas y tenía en mente todos esos tips, ¿no? Que si la mano, que si la postura, que si tal. Y creo que todo eso a veces puede ayudarte, pero puede frenarte también. Si yo tengo todo eso en mente y quiero hacerlo perfecto, voy a estar muy concentrada en eso. Creo que hay que empezar a hacer y luego todo lo demás vendrá, Sí, ¿no? sí, 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 todo fluye. Actúa y luego esa seguridad, esa autoestima irá viniendo con la exposición repetida, ¿no? Al final, una de las técnicas básicas, ¿no? Según la psicología conductual, es exponerte para que ese nivel de bueno, toda esa Ansiedad, estimulación bajo. fisiológica que tienes vaya bajando simplemente por la mera exposición. A ver. Entonces, que si yo tengo mucho miedo a hablar en público, lo que tengo que hacer es lanzarme a hablar en público. Sí, mira, hay una frase que a mí me encanta, me gusta muchísimo, que dice, no necesitas dejar de tener miedo para poder hablar en público. Mm, Necesitas hablar para que el miedo pierda poder. qué buena. Pero hay que hacerlo, claro, con un poco de cabeza. Y me explico, ¿no? No voy a pasar de 0 a 100, es decir, Déjame, voy al auditorio y claro, me pongo jamás con he toda la dado gente. una charla y de repente estoy en una charla TED que va a ver todo el mundo. Pues No, no, o sea, no, con no, cabeza, no, con cabeza, poquito a poco, paso a ¿no? O paso, paso a paso a paso, paso. como tú dices. La diferenciación entre paso a paso y poco a poco. Oye, Nelly, se me ocurre una cosa. La teoría está genial, ¿vale? Y tiene todo el sentido lo que estamos comentando de prepararse, de mirarse al La espejo, respiración, la espejo, respiración. amigos. Pero comenzábamos la charla diciendo que esto tiene una componente psicológica importante, ¿no? ¿Cuándo hay que acudir a un profesional? ¿Cuándo decimos es que yo solo no puedo hacerlo? Cuando ya te está complicando la vida alrededor, cuando ya te genera un conflicto con alguien más, ahí busca ayuda. Pide ayuda, no pasa nada. Que esto es Hay muy que ser habitual. humildes, no pasa nada. Sí, realmente Hay creo que muchos traumas, desde la teoría del apego hay traumas, hay cositas que te pueden estar frenando y bloqueando cuando tienes un potencial inmenso Hmm. y que por ese trauma o ese bloqueo que no sabes ni por qué, pues te impide dar ese paso. Entonces, yo ahí sí que aconsejo hablar, pedir ayuda, no pasa Vale. nada. sí, vuelvo a la terapia cognitivo-conductual. Ujú. Desde esa perspectiva, un trastorno se convierte en trastorno en tanto en cuanto tenga interferencia real en tu vida diaria. Claro. Si tu vida diaria eh, mm, implica hablar en público porque tu profesión es de periodista, evidentemente ahí sí es un problema. Para otra persona que no tenga que utilizar esa habilidad en su día a día, pues no será un problema. Entonces, en el grado de interferencia real en tu vida diaria, lo que lo Claro, convierte en un un problema problema. susceptible de ser tratado por un profesional. Vale. O sea, me voy exponiendo poco a poco, paso a paso. Intentar recordar lo del paso a paso, me quedo con ello. Y llega un momento en el que eso se disfruta, eso de hablar en público. Hay gente que de verdad disfruta de esto. Sí, 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 cómo no. Bueno, a la gente que le gusta, Sí. lo disfruta muchísimo. Porque en realidad, al final del día, lo que se trata es de que tú disfrutes cada cosa que hagas. Que lo disfrutes. O sea, que estés cómodo con eso. Al principio puede ser incómodo porque estás nervioso, te bloqueas, sudas, whatever. Pero luego ya cuando vas trabajando en ese progreso, no en la perfección, en el progreso, pensando reflexivamente lo que vas a decir, no automático o no en ese impulso, sino en ese reflexivo, pues puede ser muy positivo. Porque si vas a una entrevista de trabajo, es importante que trabajes esa seguridad. Te lo van a mirar. Y si estás disfrutando se va a transmitir, ¿verdad? Alguien que es que se siente cómodo y dice, joder, qué bien lo estoy haciendo, qué a gusto estoy, Sí, sí, eso sí, se sí. Como transmite. cuando vas al karaoke. Cantar. Bueno, no abramos ese melón. Qué buen ejemplo, claro. Por orientar, ¿no? Esta mini guía de cómo perder el miedo. Vamos a recapitular. ¿Cómo empezamos? Por un lado, ensayo en casa. Primero cuerpo, respiración. Importante, respiración. 2 respiraciones lentas, pausadas, tranquilas, porque eso te va a ayudar a bajar la marcha en tu cuerpo y desacelerar. Ahí me enseñaron, Nelly, la respiración que hacen los SWATs, los militares, Sí. los equipos de élite, ¿no? Que Sí, es la sí, sí. respiración cuadrada, ¿no? Contar 4 segundos aspirando, Sí, sí, sí. Y retener 7 4 salir, ¿no? segundos ¿O cuántos y serán salir? 4, 4 y 4. Vale. Por eso es la de cuadrada. Son 4 segundos respirando, ¿no? Aspirando.
mantenemos 4 segundos, expiramos 4 segundos y mantenemos 4 segundos. Y así durante un tiempo. Dicen por lo visto que los Te regula geo los te niveles. regula completamente. Sí, Y sí, yo sí. cada vez digo, "Bueno, me voy a poner el casco de geo y voy a salir al escenario, ¿no? Y hago la respiración. Y Vale, de hecho, para dormir, no sé si que para dormir es, inhalas, son 4, creo, ¿vale? y para exhalar ya son 7. Ah, Y sí, eso es cuando el de quieres la vela, intentar ¿no? El de... dormir, ya haces esas respiraciones, pero muchas seguidas. Y entonces, fum, te duermes. Bueno, es que Luego me lo daría para lo otro episodio luego lo lo de cómo practicamos. prepararnos para Luego lo dormir. practicamos para la siesta. Total, Vale. pero ¿Qué sí. más? ¿Qué más? Vale, tenemos el Okey. cuerpo, Cuerpo, respiración. respiración y luego, bueno, canalizar un poquito, como yo lo decía, con una pluma, con algo que te ayude. Y luego ya el speech, ¿no? Yo creo Claro, que al es final la importante tengas preparación tu guía, tu previa, estructura, tu preparación. Te lo tienes que saber al dedillo, claro, No, no, porque... no, porque eso ¿No? también te puede bloquear. Ah, vale, vale, O vale. sea, la memoria aquí es importante que no, porque si tú estás ahí con el speech palabra por palabra, se te va una palabra y pierdes todo. Mm. Tienes No, que ser un aquí más experto en lo bien, que vas a hablar, pero sin saberlo memorizado. claro, claro, tener aquí lo como un importante es que lo poco, puedas explicar, que te puedan entender, que tú te enfoques no en tus pensamientos, sino en el mensaje que vas a transmitir, Vale. pero no de memoria, creo yo que eso sí, tener un te... poco el mapa conceptual, Claro, ideas clave más que un discurso de memoria. Importante exacto. también aquí eh, decir con humildad, oye, en este tema concretamente no soy un experto o déjame que me informe un poco mejor. Es decir, aquí sí que veo más importante hablar con sinceridad de lo que uno no sabe que intentar hablar sobre algo que realmente no eres un experto en la materia. Entonces creo que esa transparencia y naturalidad rebaja Te baja mucho. mucho la ansiedad y sobre todo eso, 3 ideas clave y el saber empezar y el saber terminar. Eso es Exacto. un poco lo que Eso es quería, ¿no? Que me importante. contarais. El saber empezar te ¿Cómo da seguridad empezamos? y el saber terminar también te va a dar seguridad, te va a bajar la ansiedad. Vale. Entonces ya nada más queda ahí el Por medio. ir cerrando la guía, ¿no? Empezamos por el principio. Yo me subo al escenario y hay 10 segundos de pánico. El corazón va a mil, respiración ahí, Respiración. Primero micropausa, que respiración. para la persona puede parecer que han pasado 5 minutos, en realidad han pasado 10 segundos, Ya, ¿no? exacto. Sí, Eso sí, pasa sí, mucho, la sí, dilatación del tiempo. sí, Vale, sí. nos subimos, tranquilos, sonreímos, Micropausa, sonreímos, respiramos respiramos, tomamos y poco a aire. poco vamos hablando, porque esa es otra, ¿no? La cadencia con la que hablamos, que esto no lo hemos comentado. Tendemos a hablar súper rápido cuando Súper estamos nerviosos. rápido. Sí, 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 Hay sí. que Entonces, baja la pausar. revolución, baja la marcha, paso a paso y empiezas a hablar, intentando que puedes gesticular bien. Es importante gesticular Mm, bien, hablar bien, porque luego no te pueden entender. Si hablas muy bajito, sí, así, entonces es complicado. Vale. Entonces, siempre intentar abrir bien la boca cuando son las O, cuando son las A, para que se pueda entender bien. Mm, Eso es qué un tip. buena. ¿Y cómo cerramos la intervención? Esto, ¿cómo nos vamos por la puerta grande? Bueno, aparte de la postura, ¿eh? Ujú. Porque si tú estás ahí agachadito no, siempre postura y cuando te vas, oye, una sonrisa siempre vas a quedar bien con una sonrisa y siempre Mm. siempre agradecer, porque alguien estuvo ahí para ti escuchándote. Entonces, agradecer. Yo, bajándole un poco al terreno más de hablar en público más pequeñito, ¿no? En grupos Sí, más cerrados, más en nuestro día a día, creo que es importante, me parece contradictorio, ¿no? Para hablar es importante escuchar, la escucha activa. Cuando tú quieras cerrar algún tema y dices, oye, como has dicho en referencia a esto que comentabas, ¿no? Y ahí ya les das como esa envoltura a lo que quieres decir. qué Entonces, bueno. devolver cosas que se han dicho durante la conversación es una muy buena forma de De cerrar. O cerrar. bueno, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, ¿qué os parece? Sí, y ya le da un cierre. Volvemos a lo de quitarnos el foco de nosotros para ponerlo en el que El está otro. enfrente. Que eso también es importante, sobre todo, como decías, ¿no? Porque claro, nos estamos yendo a escenarios grandes, a convenciones, pero lo habitual no es eso, lo habitual a lo mejor es incluso en un grupo de trabajo, en un entorno laboral en el que hay 7, 8 personas y nos toca hablar a nosotros, ¿no? Eso es lo más habitual y ahí también hay nervios, ¿no? Entonces quitamos el foco de lo nuestro y nos enfocamos en que nos entiendan. Que entiendan tu mensaje y en el otro, no en ti. No en tu voz, ni en tu cara, ni en tus pensamientos, sino en el otro. Y nos vamos agradeciendo, como yo os voy a agradecer ahora estas ideas, estos consejos para aprender a hablar en público, por lo menos para quitarnos ese vértigo que también es muy habitual y que al final se va conforme lo vamos ensayando y nos exponemos a él. Exacto. Así que Nelly, Marga,
nos quitamos el miedo, nos agradecemos y disfrutamos de la conversación y de quien tenemos enfrente. Y ya nos Muchísimas vamos al gracias. karaoke. Y nos vamos al karaoke en la próxima. Muchísimas Muchas gracias, gracias. chicas. Gracias a ustedes.